González, Carlos Paz, Carlos Eduardo, Carlos, y como moderadora la doctora Laura. Yo le doy la palabra a la doctora Laura. Gracias, buenas tardes. Es para mí un gusto ver de nuevo tantas caras conocidas reunidas después de más de 2 años de encierro. Primero que todo, agradezco en nombre propio y de los miembros de este taller, en especial al doctor Juan Pablo, al Comité Colombiano de Arbitraje y a la Cámara de Comercio de Bogotá por la organización de este evento. Damos formalmente inicio a este último taller de la tarde de hoy, que es contradicción. ¿No se escucha? Damos inicio, gracias. Damos inicio al taller de contradicción de dictamen, como están viendo en pantalla. Y quiero hacerles una invitación, porque sé que muchos no alcanzaron. Previo al evento, por redes, por la página del Congreso y pues por todos los medios, enviamos este código QR, como ustedes ven. La idea es escanearlo. Cuando ustedes lo escanean, los envía a un formulario y a un formulario que es un caso hipotético, como dijeron en el caso anterior, y unas preguntas que están divididas en 4 temas que son los de este taller. Los invito en este momento, todavía lo pueden hacer, no queremos por razones de tiempo pues tomarnos el trabajo de leer en extenso el caso en este instante, y tampoco pues alcanzamos a tabular las respuestas que ustedes den, pero siéntanse tranquilos de escanearlo, de leerlo, pues ya solo a modo de consulta, y de hecho todavía van a poder contestar las respuestas, pero pues aclaro que ya no van a estar dentro de la tabulación de respuestas que ustedes van a ver en la presentación. Y sin embargo, para los que no lo hagan, incluso ahorita, voy a darles un contexto breve del caso y les contaré de qué se trataba. Iremos analizando pregunta por pregunta a través de las intervenciones de nuestros talleristas. La dinámica del taller será, en primer lugar, mostrarles los resultados de las respuestas. Y en segundo lugar, le voy a dar la palabra a cada uno de los talleristas. Ellos tienen un tema asignado, acuérdense que estábamos divididos en 4 temas, y van a intervenir por un espacio máximo de 15 minutos iniciales acerca precisamente de las preguntas que corresponden a su bloque temático. Al terminar la intervención de los 4, vamos a hacer una segunda ronda en un espacio un poco más breve, de cada uno, para que puedan tener la posibilidad de pronunciarse sobre las participaciones de los otros compañeros de taller. Y antes de empezar, preciso hacer una aclaración. El tema de contradicción del dictamen, ustedes se van a dar cuenta que no es nada pacífico. Lo van a ver en las respuestas, lo van a escuchar en las intervenciones, pero también preciso aclarar que lo que ustedes van a escuchar como intervención de cada uno de los expositores no es la respuesta del panel completo a las preguntas, es la explicación con fundamento en la opinión personal y académica de cada uno de los expositores, y por eso ustedes van a ver que al final, en la segunda ronda, quizás algunos ni siquiera estemos de acuerdo en lo que ha dicho el otro. Sin más preámbulos, pero no sé si ya tuvieron la oportunidad todos de los que quisieran escanear el código. Les doy unos segunditos adicionales. Y voy a pasar a la siguiente. Como les dije, para los que no alcancen a leer el caso, les vamos a dar una explicación breve de qué se trataba el asunto. Primero, en relación con las partes y el tipo de acción, es una controversia contractual entre 2 sociedades, acuérdense que es un caso hipotético, Caseína S.A. en su calidad de contratante y ahora demandante, y la Sociedad Industrializados SAS, contratista y demandado. El objeto del contrato es el diseño, fabricación y entrega de 2 máquinas para ser empleadas en una nueva línea de producción de quesos. Por supuesto, las entrega Industrializados SAS a Caseína S.A. ¿Cuál es la controversia? Las máquinas se entregaron dentro del plazo acordado, pero presentaron fallas recurrentes al poco tiempo de uso.
¿Cuál es la posición de las partes en resumen? Caseína, la demandante, afirma que Industrializados no cumplió con las especificaciones técnicas y por eso requirió de materiales no previstos en el diseño sin informarlo oportunamente. Y por supuesto reclama perjuicios por la pérdida de producto y porque incumplió contratos de distribución con terceros. Por su parte, Industrializados señala que los parámetros dados por la contratante no fueron correctos, por lo que se hizo necesario utilizar otros materiales y además afirma que Caseína dio un uso indebido de la máquina. Y ya entrando en materia, ¿qué pasó con los dictámenes? En el proceso, las dos partes presentaron dictámenes. La demandante aportó 3 dictámenes, con la demanda aportó 2, uno financiero y otro técnico. Y cuando descorrió el dictamen de la contraparte, aportó un dictamen técnico de contradicción. La demandada aportó, con la contestación de la demanda, un dictamen técnico. Bastante parecido a la realidad. El primer tema, que tiene 3 preguntas, es ¿cómo se contradice el dictamen pericial? Oportunidades y formas. La primera pregunta, disculpen que se ve un poquito más pequeño, pero es que era algo larga, dice lo siguiente: el tribunal corrió traslado a Industrializados del dictamen de parte aportado por la demanda por Caseína, por un término de 3 días hábiles con fundamento en lo previsto en el artículo 228 del Código General del Proceso. El apoderado de Industrializados interpuso un recurso de reposición en el cual pidió al tribunal revocar la providencia y en su lugar conceder un término de hasta 10 días para pronunciarse sobre este, con fundamento en el artículo 31 del Estatuto Arbitral. Como tribunal, ¿usted considera que el argumento planteado por el recurrente es procedente? Pues miren la torta. El resultado de las personas que absolvieron, por supuesto, el cuestionario es un 54.5% dijo que no y el 45.5% dijo que no. Dijo que sí, discúlpenme. Es decir, que aquí se está cuestionando si tiene aplicación en los trámites arbitrales el término previsto en el artículo 228 o si debemos ceñirnos al artículo 31, y ahí ustedes ven los resultados, pero ahora el doctor Paz nos va a explicar. La segunda pregunta: si Industrializados pretende aportar un dictamen de contradicción de carácter financiero, puede anunciarlo y pedirle al tribunal que, con fundamento en lo previsto en el artículo 227 del Código General del Proceso, le concede término por aportarlo. Parece, doctor Paz, que acá está más pacífico el tema. Tenemos un 90% que dice que sí y tenemos un 9% que está diciendo que no. Y acá la discusión está en torno a si, como el artículo 227 no hace referencia si es el dictamen de contradicción, si sería viable que se pidiera ese plazo para aportar también un dictamen de contradicción. Ya ustedes ven las respuestas. Y por último, la tercera pregunta de este bloque es: una vez aportado el dictamen de contradicción anunciado, ¿se debe correr traslado de este? Y acá nuevamente, doctor Paz, estamos en un terreno aparentemente tranquilo, con un 81% que dice que sí y un 18% que está diciendo que no. Y esto pues también nace de la discusión de si, como todos los traslados se deben indicar expresamente en la ley, si al ser ya un dictamen de contradicción debería ser objeto de traslado. Pero bueno, estas 3 preguntas nos las va a resolver y sobre el tema se va a pronunciar el experto. Es el doctor Carlos Alberto Paz Rusi. El doctor Paz es socio fundador de la firma Paz Rusi Abogados, abogado de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, especialista en Derecho Comercial con énfasis en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, docente en las cátedras de Derecho Procesal Civil, Probatorio, Arbitraje y Seguros de las Universidades San Buenaventura, Javeriana, Bolivariana y Rosario. Es miembro del Comité Colombiano de Arbitraje, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en donde es presidente del capítulo del Valle del Cauca, y miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros. Es conjuez de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, ex conjuez del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
autor de varias obras, conferencista nacional e internacional, y árbitro en Derecho Civil, Comercial, de Seguros y Administrativo. Doctor Paz, adelante. Bueno, muy buenas tardes, doctor Juan Pablo. Muchas gracias por su invitación y al Comité de Arbitraje Colombiano por permitirnos este espacio para conversar sobre el dictamen pericial en el proceso arbitral, tema este que es muy controvertido. Estamos mirando las primeras respuestas y, para mi gran sorpresa, tenemos mucho, el 45.5%, que apoyan lo que mis compañeros panelistas y para el panel nos han mencionado que mi tesis. Entonces vamos a sustentar mi tesis. Debemos partir de algo. El artículo 119 de la 1563 de 2012 nos dice que rige íntegramente el proceso arbitral. Eso está clarísimo. Nos vamos a un proceso arbitral nacional o internacional, hay una normatividad especial, y nos vamos al estatuto arbitral. Y si nos vamos al artículo primero del Código General del Proceso, ese es más claro todavía. Dice que el Código General del Proceso aplicará en civil, comercial, familia, agrario, en las entidades administrativas, los particulares que ejercen la función pública, Ministerio de Justicia. Y cuando allá en otra norma no se diga nada, pues aplicamos el Código General del Proceso. Así de sencillo. Si una norma dice algo, pues aplicamos esa norma. Ejemplo de ello es la 1551 de 2012, que estableció la conciliación como requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos contra los municipios. Ya ahí empezó el conflicto también. ¿Cómo le ocurría una audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad en un proceso ejecutivo si la ley 640 del Código General del Proceso indicaba que no? Pues la Corte Constitucional resolvió el problema y dijo que no hay ningún conflicto. Esto es una norma especial, entonces aplicamos la norma especial. Volviendo al tema del proceso arbitral, acá tenemos una norma que es el artículo 31 de la 1563, inciso segundo. No voy a calificar si está mal redactada o no está mal redactada, pero cuando uno comienza a leer el 31 dice que en tratándose de los medios probatorios se aplicará el Código General del Proceso. Indudablemente ahí se dice Código Procesal Civil, ya todos saben por qué se menciona Código Procesal Civil. Y en el inciso segundo se indica en la audiencia de posesión del perito. Entonces ahí está el primer interrogante: ¿cuál perito? ¿De dónde salió ese señor o esa persona? Pues va a entenderse que hay que nombrar a un auxiliar de la justicia con conocimientos técnicos, científicos o artísticos. El doctor Mayorga dice que no, pues sí, eso es de la 1563, ¿sí? Vuelvo y digo, o sea, es la norma y ahí en eso yo, en mi vida profesional, soy muy garantista. Si no nos gusta la norma, demandemos la norma, pero el árbitro no tiene la facultad. Y siempre pregunto lo mismo, que me digan cuál es la facultad que tiene el árbitro para modificar la ley. Es que ahí sí nos va mejor. Es que el peritaje de parte, ¿cómo no lo vamos a tener en cuenta en un proceso arbitral? Entonces yo me pregunto, en la demanda, como es el caso que nos une hoy acá, en este congreso, la parte demandante aporta 3 pruebas periciales. ¿Qué es eso? Un documento escrito aportado como anexo a la demanda. El demandado ejerce su derecho de contradicción y aporta otro peritaje, pero dice, oiga, debe un tiempito, ¿sí?, para poder presentar otro peritaje, porque es que no tengo tiempo, y se fundamenta en el 227. Dos cosas totalmente diferentes. Primer evento, estamos en la primera audiencia de trámite, todos felices porque ya nos pagaron los honorarios. Entonces vamos a decretar las pruebas. ¿Qué decimos como panel arbitral? Téngase como prueba documental la aportada con la demanda. Y dentro de esa prueba documental aportada con la demanda, ¿qué encontramos? Un documento que contiene, según el demandante, una prueba pericial. ¿Cuál prueba pericial? Si en el arbitraje hay que pedir la experticia. Y más aún, ¿qué hacen unos paneles arbitrales? Dice que se tenga como prueba pericial y ordenan la contradicción. Entonces yo me pregunto, ¿cuál contradicción? ¿Usted le va a dar traslado de qué?
del documento escrito que se aportó con la demanda que proviene de un tercero. Bien, perfecto. Opciones que tiene la contraparte. 2. 1. Táchelo de falso. 2. Desconozcan lo que es el documento del tercero, desconozcan. Viene el perito, ¿y qué puede decir el perito? Porque no puede decir nada más. Esa es mi firma y ese es el contenido, no más. Entonces la pregunta es, ¿hay peritaje? No hay peritaje. Es un documento escrito que tiene un informe de una persona especializada. Porque es que el perito no puedo yo interrogar a cuál perito. Si eso es un tercero que rindió un concepto, y eso es un peritaje, un concepto sobre un aspecto técnico, científico o artístico. Es por ello que yo aplico el artículo 31, inciso segundo, que no nos parece cómo está redactado, indudablemente está mal redactado, que en su momento la doctora Margarita Cabello, siendo ministro de Justicia, presentó un proyecto de reforma a la 1563 y sus argumentos dice, como está mal redactado, esto hay que cambiarlo. Y vamos a coger lo que dice en el CEPACA y lo traemos acá al proceso arbitral. Apórtenlo o pidan. Ese proyecto se hundió. El nuevo proyecto dice exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, hay una propuesta. Estamos en ajustes del Código General del Proceso con la 2213. Eliminemos el inciso segundo. Hablaba con el doctor Bombardo y creemos que no es prudente proceder en una derogación en la reforma al Código General del Proceso. Esperemos que este Congreso pues avance y apruebe el proyecto de ley que está. Para concluir, primer punto, no se puede aportar un peritaje en el proceso arbitral. Eso es un documento escrito que tiene el concepto de una persona especializada. Segundo, usted árbitro, usted ejerce la función pública de administrar justicia. ¿Quién lo autoriza a darle el tratamiento de una prueba pericial? ¿Dónde está la norma que a usted le dice que lo trate como una prueba pericial y fuera de eso de traslado e interrogue al perito o al perito? Esos dos puntos me parecen a mí supremamente delicados. Cada panel arbitral tiene su decisión por lo regular. Pensé que iba a ser más duro, más duro, pero creo que no, fue 45-5, 54-5, o sea que hay varias personas que tienen esa misma posición, no estoy diciendo que sea la única, pues es un 54.5, sé que acá se aplica mucho lo del 54.5. Yo como árbitro, no, yo nombro el perito. Ahora, el 227. Claro, vamos al 31 otra vez, inciso segundo, ya que nos dice, en la audiencia de posesión del perito, el tribunal fijará prudentemente los gastos que va a incurrir el perito y se le dice a las partes que lo pidió que lo tienen que pagar o cómo lo van a pagar. Si no lo pagan, se tiene como desistida la prueba, rezago del Código Procesal Civil. Si no la paga, entonces se tiene como desistida la prueba. Y después se le da un término. Y miren que la ley arbitral faculta al panel arbitral para que decida si ejerce el derecho de contradicción o no. Si el tribunal a bien lo tiene, cita al perito para ejercer contradicción. Otro punto más para decir usted por qué en un documento escrito va a ejercer la contradicción si usted como panel arbitral está diciendo que no, que si a bien lo tiene, pero la experticia. Ahora bien, el 227 en ese artículo 31 inciso segundo no dice nada, que si no tiene tiempo pues pidan plazo. Entonces ahí sí, por expresa disposición del artículo primero del Código General del Proceso, que ese yo creo que es el artículo más, uno de los artículos más importantes que tiene el Código General del Proceso para saber cuándo lo vamos a aplicar. Pues acá hay un vacío en el estatuto arbitral, dele plazo para que lo aporte. Entonces, doctora, la última. Una vez aportado el dictamen de contradicción anunciado, se debe correr traslado de este, pues eso sí es debido proceso. Definitivamente eso es debido proceso, derecho de defensa y contradicción, lo que no se contradiga en el proceso, pero no existe. Eso es ahora que estamos con la constitucionalidad del derecho, tenemos que darle traslado para que se ejerza la contradicción, partiendo de la base, sí, claro, de que se haya nombrado el perito y que el perito haya rendido una experticia. Si lo aportó con la demanda, con la contestación, en mi sentir, eso es un documento escrito y se le da el tratamiento de documento escrito. Esta es mi posición jurídica, sustentado en que si usted
le da validez a ese documento escrito como un peritaje, eso es una prueba ilegal. Ilegal, que la Corte Constitucional ha dicho, es aquella prueba que le faltan las formalidades de ley. ¿Y las formalidades de ley cuáles son? Nombre del perito. Y está la sentencia de según 159 del año 2002, conocida por todos, del miti-miti, ¿sí? Vigente todavía, ¿sí? Es ilegal, que suena feo, pero la Corte dijo que eso era ilegal. Como cuando uno le pide al juez, por favor, decrete la ilegalidad del auto, entonces el juez le dice a uno, ¿usted me está diciendo ilegal? No, es que la Corte dijo que eso, que cuando usted dicta una providencia y así estuviera ejecutoriado, pero usted cometió un error, señor juez, por favor salga de ese error y corrígalo. Y para eso lo denominó solicitud de ilegalidad del auto, ¿sí? Por eso se modificó en el Código General del Proceso que lo tacho o sospechoso, el testigo no le gustaba que uno le dijera sospechoso, que eso ahora es imparcial. No, le da lo mismo porque no saben qué es, pero el sospechoso golpeaba bastante, era bastante fuerte. Tacho sospechoso, otro mamá. Entonces quedaba el testigo bastante fuerte. Entonces, no caigamos en aceptar una prueba ilegal, porque le faltan las formalidades. Ahora, otra cosa, que lo decía el doctor Tobar esta mañana, hay un artículo muy bueno que era el artículo 168 del Código General del Proceso. Rechacemos la prueba. ¿Cuál es el temor que nos inicie en el proceso, el recurso extraordinario de anulación? Laudo que se respete tiene recurso de anulación, acción de tutela, denuncia penal. Cuando aceptamos ser árbitro, estamos a todos esos tres. Eso ya no era, usted está suyo, sí, claro. ¿Sí? Usted está denunciado penalmente, vamos al SPOA y ahí aparece, sí, claro. ¿Usted qué es árbitro? Con razón. ¿Sí? Son los tres pasos que hay. Rechacemos las pruebas, que no quieren incluir en los temas de mis compañeros, pero el árbitro, y quitémonos el miedo de negar una prueba. Pues para eso está el panel arbitral, para ver si la prueba cumple o no cumple con la formalidad de ley. Y si no cumple con la formalidad de ley. Ahora bien, hay una parte muy importante, que es el artículo 42, numeral quinto, sexto, algo así, que dice que el juez tiene la facultad de pedirle a las partes aclaraciones y explicaciones. Entonces, ¿por qué no dictamos como panel arbitral un auto muy sencillo y le decimos a la parte demandante, oiga, parte demandante, usted me está aportando un documento escrito que contiene el concepto técnico de Pedro Pérez sobre tal cosa? ¿Usted quiere hacerlo valer como un peritaje? ¿Qué quiere con ese documento? ¿Lo quiere hacer valer como un peritaje? Le recuerdo que eso no es un peritaje. Usted tiene que pedir la prueba pericial, sin profundizar si tiene plata o no tiene plata, porque eso no es problema de los árbitros. Eso es administrar justicia. Dígale, acláreme si lo que usted pretende es sustentar su pretensión y su juramento estimatorio con un documento escrito que contiene un concepto técnico, no se lo voy a valer desde el principio. Démosle el norte a nuestro proceso arbitral y le decimos, usted lo que tiene que hacer es pedirnos que le nombremos un experto en el tema, que se puede fundamentar en ese documento escrito aportado por usted, pues claro, que se va a fundamentar. Yo creo, respetuosamente, que esa es una de las soluciones para no caer en ese error, en mi sentir, que se cometen en varios paneles arbitrales, 54.5 contra 45.5, y no caer en esa ilegalidad de la prueba. Yo le agradezco muchísimo haberme escuchado, esta es mi posición, ahora sigue mi compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Paz. Sé que varios de los copanelistas estarán que se hablan, pero como están las reglas del juego, al final habrá una intervención adicional por cada uno. Entonces vamos en orden al segundo tema. El segundo tema es los requisitos del dictamen pericial. Y la primera pregunta dice, como tribunal, decretaría como prueba el dictamen pericial de parte de carácter técnico aportado por Caseína, teniendo en cuenta que éste no reúne los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso. Voy a leer de acá porque creo que me están fallando los ojos. Las respuestas posibles serán tres. Noten que está bastante repartido, doctora Adriana. La mayoritaria entonces es la letra B,
que dice: decreta la prueba sin estudiar el cumplimiento de dichos requisitos, pero advierte que al proferir el laudo valorará su cumplimiento. Sigue la letra A: antes de decretarlo como prueba del proceso, estudia el cumplimiento de estos requisitos y si advierte que en efecto no cumple, niega la prueba. Y por último, con un 18%, la C: antes de decretar la prueba, advierte que no los cumple y requiere al perito para que subsane aquellos aspectos que adolecía el aporte inicial. La segunda pregunta: Industrializados se opuso a que el tribunal decretara el dictamen de contradicción aportado por Caseína, argumentando que el dictamen técnico de parte y el de contradicción versan sobre la misma materia. Como árbitro, ¿qué haría? Aquí hay un porcentaje ganador mucho más alto, del 54% para la letra B. Lo admite por tratarse de un dictamen que tiene por fin contradecir el dictamen de parte presentado por Industrializados. Seguido de la letra C, lo admite, pero advierte que valorará dicha circunstancia en el laudo. Y por último, está la letra A: niega su decreto por considerar que va en contravía de lo previsto en el inciso segundo del artículo 226 del Código General del Proceso. Pues en la tarde de hoy nos acompaña para hablar de este tema la doctora Adriana López Martínez. La doctora Adriana es abogada de la Universidad Externado de Colombia, socia fundadora de la firma López Abogados Limitada, especialista en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París II, especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Externado de Colombia, candidata a doctora de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, es docente de la Javeriana y el Externado, conferencista nacional e internacional y árbitro en Derecho Comercial y de Seguros. Doctora Adriana. Pablo, y agradecerle por esta invitación para integrar este panel que realmente hemos trabajado y nos ha mostrado todavía la cantidad de polémica y vacíos que existen en el tema del dictamen pericial, partiendo de la base, doctor Carlos, de aceptar el dictamen de parte dentro del proceso arbitral. El tema que me correspondió es uno de los que mayor número de respuestas diversas presentó en los diferentes promedios de las respuestas que se dieron, sobre la base de qué hacer cuando se aporta un dictamen pericial de parte y no se completan o satisfacen todos los requisitos que están en este artículo 226, que es bien exhaustivo en señalar que el perito debe ser claro, preciso, debe señalar las metodologías, cálculos, todos los experimentos e investigaciones que realizó, pero adicionalmente trae 10 específicos numerales de informaciones y certificaciones que el perito debe entregar y dar para efectos de entender que el dictamen pericial de parte está completo. Si uno lee el artículo 226, esos 10 numerales sobre el sustento, obviamente, del inciso tercero de que el dictamen debe ser exhaustivo y detallado, se puede subsumir en simplemente llevar a demostrar que el perito es idóneo, que el perito es objetivo y que de alguna manera lo está haciendo de manera imparcial, a pesar de haber sido contratado por una de las partes para rendir su dictamen. Es decir, que su conclusión y los fundamentos de las conclusiones son objetivas y que no responden a un interés particular más allá de su propia experticia. Este artículo 226, que se queda allí, simplemente lista los requisitos y punto, hay que revisarlo o de alguna manera concordarlo con el artículo 232, que a su turno dice que el juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, la claridad,
la exhaustividad, la precisión y la calidad de los fundamentos y el comportamiento que tenga el perito en la audiencia, junto obviamente con la valoración que haga de las demás pruebas. Es decir, que estas dos normas podríamos entender, concluir, que será solo en el momento de la valoración o apreciación de la prueba que el juez realmente venga a revisar si se cumplieron o no esos requisitos del 226, sin perjuicio obviamente de lo que haya sido objeto en el interrogatorio vía contradicción, y que dependiendo del cumplimiento de esos requisitos asignará una mayor o menor credibilidad a ese dictamen pericial. Si ustedes revisan, el código no establece ninguna consecuencia, ninguna sanción a ese cumplimiento de la carga procesal de que no se satisfagan alguno o algunos de los requisitos del artículo 226. Solamente existe una sanción al respecto en el caso de que el juez advierta que el perito actuó bajo manifiesta causal de recusación, es decir, con un compromiso grave de la imparcialidad que le asiste, y en ese caso la ley permite que el juez o el árbitro le nieguen efectos a ese dictamen, pero solamente para ese caso específico existe una sanción establecida. Entonces, vemos qué hacer frente a una situación clara en donde se observe, tanto por la parte contra la que se establece un dictamen como por el propio Tribunal de Arbitramiento, que faltan requisitos. Tres posibilidades que fueron parte de las preguntas que se contestaron por los que participaron en este taller. Primera de ellas, que antes de decretarlo como prueba del proceso, estudie el tribunal el cumplimiento de estos requisitos y se advierte que no se cumple, niega la prueba. Si bien esta fue la respuesta que menor porcentaje tuvo, en todo caso el porcentaje es alto de quienes consideran que la prueba no se debería decretar. Otra posición que establece que simplemente se decreta la prueba, no se estudia el cumplimiento de esos requisitos y ya, como lo señala el Código General, será en el momento de la valoración o apreciación que se evaluará esas falencias para saber qué tanto peso o credibilidad se le da o se le presta al dictamen, que fue de alguna manera una de las respuestas mayoritarias. Y una tercera que de alguna manera podría ser dividida, y es que antes de decretar la prueba se advierte que no se cumplen los requisitos, se le da el tiempo necesario al perito para que lo subsane, y de aquí surgirían dos aristas: subsana o no subsana. ¿Qué se hace en el caso de que no subsanen esos requisitos? Este punto tan polémico, de alguna manera, ya fue estudiado por la Corte Suprema de Justicia a propósito de una de tutela el año pasado. En este caso específico, tanto el juez de primera como el juez de segunda instancia habían negado el decreto de un dictamen pericial para la demostración de una incapacidad laboral sobre la base de que el formato que había allegado el accionante no cumplía con las exigencias del artículo 226. La Corte, en sede de tutela, dio o amparó el debido proceso y revocó las providencias, señalando que no podía el juez rehusarse a recibir esa información probatoria porque no existía una norma expresa que estableciera una consecuencia al respecto, y que por lo tanto se estaría violando el derecho fundamental a la prueba y obviamente al derecho de defensa y al debido proceso. Que por el hecho de que no se cumplieran, textualmente con la Corte, los requisitos del artículo 226, no se daba rechazo automático del medio de convicción, y que esas falencias que se dieran frente a los requisitos del artículo 226 no eran motivo suficiente para no decretar la prueba. Cosa distinta era ya el peso que esa falencia afectara o generara dentro de la valoración que el juez hiciera de ese dictamen al momento de fallar. Adicionalmente dijo la Corte, un poco frente al punto que tocaba el doctor Carlos, que es específico el Código General del Proceso en señalar cuáles son las causales para poder rechazar el crimen o excluir el decreto de una prueba, que únicamente están dadas para manifiesta impertinencia, inconducencia, superflua o
ilícita o ilegal, y que ninguno de esos casos encuadraba dentro del específico supuesto de incumplimiento de requisitos del artículo 226. Esta jurisprudencia de la Corte, que de alguna manera ya marca un derrotero frente al punto, no es nuevo. Ya a propósito de un caso similar, en el año 2017, ya la Corte Suprema de Justicia había tangencialmente tocado el punto a propósito de un caso en el cual se solicitó el amparo de acción de tutela frente a una decisión que se fundamentó en un dictamen que no contenía los requisitos del artículo 226. Allí la Corte dijo que había libertad y autonomía del juez en la valoración de la prueba, que el juez de tutela no podía inmiscuirse en esa autonomía y en esa libre valoración, y que todo lo contrario, el juez había valorado la prueba y que la tutela únicamente procedería en caso de una valoración arbitraria. A propósito de esta decisión del año 2017 del magistrado Ariel Salazar de la Corte Suprema, y buscando frente al punto, encontré una decisión muy interesante del año 2020 del Tribunal Superior de Santa Marta. Allí, en un caso similar, se revisó vía tutela un punto en donde el juez de instancia había negado el decreto de la prueba pericial sobre la base del no cumplimiento de los requisitos del artículo 226. Con base en lo que ya había dicho la Corte en esa sentencia del año 2017, porque todavía no existía la del 2021, dijo el tribunal que se podía con total tranquilidad valorar una prueba sobre la base de la libertad que tiene el juez frente a esa apreciación del medio probatorio, y que si la misma Corte había dicho que se podía valorar, pues con mayor razón se podía decretar. Es decir, si se puede lo más, es obvio que el decreto era procedente. Y allí se analizó un tema muy interesante frente a la distinción que al concepto de la doctrina realista de los elementos intrínsecos frente a los elementos extrínsecos de una prueba. Dijo, en este caso, este magistrado del Tribunal de Santa Marta, que para él los requisitos del artículo 226, y la verdad, coincido con ese criterio, son extrínsecos, es decir, no habilitarían una exclusión o negativa de ese medio de prueba ex ante. Por el contrario, solo los elementos intrínsecos, como podría ser el dictamen pericial, ejemplo, que se pida un dictamen pericial sobre puntos de derecho. Ejemplo, que se pida un segundo dictamen pericial sobre un mismo punto de materia, donde claramente está prohibido por ley y caería dentro del rechazo por inconducencia, darían pie a una exclusión o al decreto de ese dictamen pericial. También, doctrina autorizada, ya se ha pronunciado sobre el punto en señalar que no es papel del juez y del árbitro emitir un pronunciamiento previo frente a ese checklist que debe cumplirse por el perito de los requisitos del artículo 226. Sin embargo, yo creo que eso no obsta para que si el tribunal advirtiera de forma ostensible que falta uno de los requisitos, ejemplos, se le olvidó adjuntar uno de los títulos que anuncia, en fin, temas menores, pueda pedirle al perito que los allegue en una oportunidad específica, o que cuando se le corra traslado a la otra parte para la contradicción, ella pueda advertir de esas falencias, porque subsanarlas obviamente puede mejorar su derecho de contradecir más adelante ese dictamen pericial. Pero lo que sería la base de la conclusión, con independencia de estos matices, estas falencias que se puedan presentar en cada caso concreto, es que bajo ningún supuesto podría excluirse, rechazarse o no decretarse un dictamen pericial ex ante por el no cumplimiento de los requisitos del artículo 226. Finalmente, para concluir realizado el punto, considero que la única posibilidad que permitiría ese rechazo in limine por el no cumplimiento de los requisitos del artículo 226
de un dictamen pericial sería la afectación grave del derecho de contradicción, es decir, que sea un dictamen que tenga tal nivel de falencias que realmente impida la contradicción, lo que vendría en una prueba ilegal o ilícita, que obviamente tiene como sanción su exclusión o su no decreto dentro del proceso. Con esto, digamos, unas pequeñas anotaciones frente a lo poco que existe en materia material y jurisprudencial y los conceptos propios de un tema que parecería pacífico, pero es polémico y al que se enfrentan los tribunales de arbitramiento todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Pasamos entonces ahora al tercer tema. El tercer tema es la objeción por error grave del dictamen pericial. Y en este bloque temático se formularon dos preguntas. La primera dice lo siguiente: Caseína quiere proponer una objeción por error grave frente al dictamen pericial aportado por Industrializados. ¿Es procedente dicha objeción? Como ustedes pueden ver, el 54% dijo que sí y el 45% dice que no. Está, doctor, bastante dividido. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es la oportunidad para formular la objeción por error grave en caso de considerarla procedente? Como vemos, tenemos la respuesta B como mayoritaria con un 40%, sin embargo está muy repartida también las respuestas. Y la B dice lo siguiente: en la audiencia de contradicción del dictamen. Seguida de la letra E, que son todas las anteriores, como oportunidades válidas, y seguido de la letra A dentro del término del traslado del escrito con el cual haya sido aportado el dictamen o dentro de los 3 días siguientes a la providencia que lo ponga en conocimiento. Y pues la que tiene menos acogida es la D, dentro del término de su traslado o el de sus aclaraciones o complementaciones de conformidad con el artículo 31, el formulario nos cortó la respuesta del estatuto arbitral. Y la que ni siquiera aparece en la torta es en la audiencia de alegatos de conclusión. Al igual que lo hemos hecho en los casos anteriores, que sea el experto, el doctor Julio César González Arango, quien nos dé respuesta. El doctor Julio es socio del área de resolución de disputas de la firma Filipe y Prieto Carrezosa Ferrero de Uría, PPU, abogado de la Universidad Libre de Pereira, magíster en Derecho Comercial Internacional y de Negocios de la University of East Anglia, Norwich, UK. Es miembro del Club Español de Arbitraje, es conferencista nacional e internacional, es autor de varias publicaciones y es miembro de las listas de árbitros de las cámaras de comercio de Medellín, Cali y Pereira. Doctor Julio, adelante. Gracias, doctor Laure. Excúseme si me quedo acá sentado, pero saliendo para acá se me olvidaron las gafas. Estoy seguro que si me pasan en el atril no logro leer y me pierdo un poco. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto agradecer al doctor Juan Pablo y al comité y también a todos los presentes, al doctor Juan Pablo por la invitación, a los presentes por su asistencia. Debo comenzar por decir que cuando hicimos este ejercicio internamente con los miembros del panel y me correspondió este tema y revisando las preguntas y concretamente esta, en mi imaginario pensé que el resultado que me iba a encontrar al ver la torta de los resultados iba a ser mayoritariamente color azul, pero luego de ver los resultados pues anticipo y veo que ese debate que yo pensé que había quedado en el pasado entre los que votaron por el sí y los que votaron por el no y que creí que estaba superado, pues no hay tal. Bajo ese contexto quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de las que hice sobre estas votaciones y sobre el tema en discusión, y quiero comenzar por compartir tratando de interpretar a los que votaron por el no, es decir, que no se puede objetar por error grave el dictamen pericial en el contexto de un proceso arbitral, y sobre eso tengo dos aproximaciones, una moneda con cara y con cruz.
Por un lado, entiendo que, y espero que así sea, por lo menos desde mi aproximación, que la gran mayoría de los que votaron por el no interpretaron que la pregunta se refería a el trámite especial de objeción por error grave que contemplaba el Código de Procedimiento Civil y que todos conocemos, que generaba una especie de mini proceso al interior del proceso judicial o arbitral, donde todas las partes del proceso podían intervenir, solicitar pruebas, se le corría traslado, en fin, y ese mini proceso se volvía un espacio de discusión que iba en contravía de algunos principios del derecho procesal, pues que nos interesan a todos, sobre todo en el contexto del arbitraje. Y sobre eso hay que decir que, aunque es claro que tanto la ley 1563 en el artículo 31 como el Código General del Proceso 1564 prohíben expresamente el trámite especial de la objeción por error grave, cuando uno revisa los antecedentes legislativos de ambas normas, la vocación de lo que buscó el legislador, la teleología de la norma, lo que quiere evitar es precisamente ese trámite incidental o ese mini proceso que se daba al interior, que sacrificaba principios de la economía y de la celeridad procesal, y lo que buscó el legislador en realidad fue eliminar ese trámite desgastante, pero no la posibilidad o la facultad para las partes de ejercer su derecho de contradicción, y al abogado que interviene poder ejercer una adecuada defensa técnica objetando por error grave un dictamen pericial que se aporta o se decreta en un proceso. Entonces, mi primera lectura de ese no, y espero que sea la mayoría, es que el voto del no es asociado a ese trámite especial que resultaba tan desgastante y tan farragoso para todos los involucrados en un contexto arbitral o judicial, frente a los que votaron por el no porque están convencidos de que la objeción por error grave quedó desterrada de nuestro sistema legal. Pues tengo que decir que es una posición que no comparto, no solo por lo que ya dije en cuanto a lo que señala la ley, sus antecedentes legislativos, la teleología de la norma, que creo que aquí es importante, sino porque cuando uno mira en la práctica cuál ha sido la tendencia, y tengo que decir que yo también tuve un pasado oscuro y yo hice parte de esa enorme discusión que hubo en el pasado de si se podía o no poner a que la contraparte objetara por error grave el dictamen pericial. Pues en mi opinión ya ha sido, creo yo, que superada, luego de hacer una revisión exhaustiva, que no absoluta por supuesto, de lo que es la posición de los árbitros en los tribunales arbitrales. Pues mi conclusión es que todos, por lo menos de los últimos 2 o 3 años, en el pasado la historia era diferente, pero uno ve y advierte que en el proceso arbitral los árbitros permiten que la parte pueda objetar por error grave el dictamen pericial, eso sí, insisto y repito, apartado de ese trámite especial tan farragoso y tan desgastante que existía en el pasado. Entonces, como conclusión de este análisis que les estoy contando, yo me suscribo a los que votaron por el sí, que veo que es la mayoría, y espero y confío que de ese 45.5% también haya una mayoría que su votación haya estado dirigida o lo hubieran entendido bajo la premisa de que lo que se votaba negativamente era ese trámite especial de la objeción por error grave. Ahora, la segunda pregunta que tiene que ver con el tema de la objeción es: ¿cuál es la oportunidad para formular la objeción por error grave en caso de que la consideráramos procedente? Soy un que considero, como ya lo expliqué, que sí procede. Lo primero que me llamó la atención de la torta, del resultado de la encuesta, y tú lo advertiste muy bien, Laura, y es que nadie votó, por lo que veo, por que se pueda contradecir vía objeción el dictamen pericial en la audiencia de alegatos de conclusión. Ahí mi posición personal, y que veo que nadie votó, yo creo que sí se puede hacer. Es claro y que no en la norma legal, ni en el artículo 31, ni en el artículo 228, 31 de la ley 1563 quiere decir, y el 228 del Código General de Proceso, no está expresamente dicho que se pueda objetar el dictamen pericial por error grave en la audiencia de alegatos de conclusión.
pero no es menos cierto, y esto es una posición que no puedo decir que es generalizada, pero la doctrina y también cuando uno mira en la práctica del proceso arbitral, pues las partes acuden a esa oportunidad procesal que tienen en el alegato de conclusión para objetar el dictamen. Algunos tratadistas como el doctor Hernán Fabio López, el doctor Natán Simblat, acogen esta tesis. Algunos lo llaman como una contradicción difusa del dictamen, pero yo creo que encaja dentro de lo que puede hacer una parte en la estructura del proceso arbitral cuando tiene la oportunidad de alegar de conclusión, y esa es su última oportunidad de tener esa interlocución directa con los árbitros antes de que decidan pronunciarse sobre el dictamen pericial cuando considera que existen argumentos para objetar por error grave ese dictamen. Entonces me llama mucho la atención que aquí nadie lo haya considerado. En la práctica lo he visto que se hace y no es extraño ni ajeno a la práctica arbitral. De hecho, por el contrario, nunca he visto que se le prohíba a una parte o que no se le permita a una parte ejercer esa objeción durante esa etapa procesal. Ahora, viendo la mayoría en la audiencia de contradicción del dictamen, ¿sí? En mi opinión, sin ninguna discusión, es el momento propicio en el cual la ley arbitral le permite a la parte contra que se aporta ese dictamen ejercer la contradicción vía un interrogatorio al perito que rindió ese dictamen, y yo estoy de acuerdo en que esa es una oportunidad en la que se puede hacer. La segunda mayoritaria es el 30%, todas las anteriores, a la cual yo me suscribo. Yo creo que en todos los otros 4 supuestos de hecho que están previstos en este ejercicio, uno puede objetar el dictamen pericial. Finalmente, con el 20% dentro del término del traslado escrito. Ya la doctora Adriana nos habló sobre la discusión que hay en el interior del proceso arbitral de este tipo de escenarios. Yo creo que sí se puede hacer, y finalmente con un 10% está dentro del término de su traslado, de sus aclaraciones y complementaciones. Entiendo que bajo el artículo 31, y por supuesto es una oportunidad que tiene la parte para hacerlo. A manera de conclusión, yo creo que todas las anteriores, todos estos supuestos de hecho, están alineados con el adecuado ejercicio del derecho de contradicción dentro de un proceso arbitral, le permiten a la parte de su abogado, sobre todo al abogado, ejercer una adecuada defensa técnica, y no encuentro ninguna razón por la cual no se pueda ejercer la contradicción en cualquiera de esos escenarios. Muchas gracias, doctora Marta. Muchas gracias, doctor Julio. Bien, así como pasa con el estatuto arbitral, ahora vamos a cambiar de sección. Arbitraje internacional. No está prevista una ronda de preguntas, pero de pronto al final, si ustedes están de acuerdo, podríamos. Bien. Entonces, doctora Ane, si nos esperas al final. Sí. Arbitraje internacional. En esta sección hicimos una pregunta que reúne todos los temas anteriores. De los supuestos anteriores, ¿cuál cree que en el ámbito de un arbitraje internacional tendría un tratamiento diferente? Aquí, doctor Juan Felipe, parece que hay una respuesta mayoritaria del 72.7% de todas las anteriores. Es decir, todos los temas que hasta ahora hemos tratado son distintos en arbitraje internacional. Pero sin embargo, no hay que despreciar que algunos contestaron solamente con un 18%, que el único que sería diferente es la forma de contradicción del dictamen pericial, incluida la posibilidad de objetarlo por error grave, y en un 9% consideran que solamente los requisitos de admisión del dictamen pericial son los que ofrecerían algún tipo de diferencia en el arbitraje internacional. El doctor Merizalde tiene una presentación que nosotros podemos cerrar esta y ir abriéndola de él mientras yo lo presento. El doctor Juan Felipe es abogado con más de 15 años de experiencia en arbitraje internacional, tanto en materia comercial como de inversiones, particularmente en disputas que involucran a partes latinoamericanas. Ha actuado como abogado y árbitro en más de 70 arbitrajes representando a estados, entidades estatales y partes privadas bajo las principales reglas e instituciones arbitrales. Juan Felipe es codirector del grupo ARB 40 de la Comisión de Arbitraje de la International Bar Association, IBA, y presidente de la Comisión Disciplinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR. Cuenta con una doble titulación de las Universidades del Rosario en Bogotá y Panteón Assas en París, perdón si lo pronuncio mal.
y cursó maestrías en las universidades de Nueva York y Panteón Assas. Está admitido a la práctica del derecho en Colombia y Nueva York. Obtuvo la aprobación de Special Legal Consultant de la Barra de Washington, D.C. y aprobó el examen de la Barra de París. Doctor Merizalde, tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctora Rueda, y un especial agradecimiento al Comité Colombiano del Arbitraje, doctor Juan Pablo Cárdenas. Es un gusto estar aquí con mis copanelistas. Me alegró mucho ver que, perdón, pongo un timer acá para no pasarme, que el 70 y pico % de personas por fin se pudieron poner de acuerdo, y ya volveré sobre eso en mi conclusión. Pero lo que sí les puedo decir es que yo me adhiero a esa mayoría y me gusta mucho más que ninguno. 0% dijo que ninguna de las anteriores era distinto o era igual, ya no sé cómo lo planteé. Eso quiere decir que en el mundo del arbitraje, como dicen los niños en la escuela, uno de estos animales no es como los otros, y en este caso pues las reglas son muy distintas. Y la pregunta que uno se hace es ¿por qué todo es distinto en el arbitraje internacional? Yo lo estuve pensando mucho esta madrugada y llegué a la conclusión de que, porque quienes practicamos arbitraje internacional estamos persuadidos de que el mejor beneficio que este tiene es su flexibilidad. Es decir, tener normas escritas en piedra, normas que admiten tantas interpretaciones como las que acabamos de ver, normas que tienen unos plazos que no se pueden modificar, puede ser contraproducente para el interés que tienen las partes, que es resolver de la manera más justa su conflicto. No existe, quienes hemos litigado, sabemos, nunca hay dos casos iguales. Nunca va a haber dos casos en los cuales uno necesite el mismo plazo, siempre van a cambiar las condiciones, hay casos más complejos que otros, y por lo tanto tener un sistema que nos permite adaptar los plazos, adaptar la forma de presentación de las pruebas, adaptar la oportunidad de presentación de las pruebas, es supremamente interesante para un método que por definición es alternativo y debe ser adaptable a las necesidades de cada caso. Ustedes supongan un caso sencillo, un caso del impago de una deuda, un contrato de compra-venta, se entrega la cosa, no se paga el dinero. Bueno, probablemente para ese caso los 20 días que prevé la ley colombiana para contestar una demanda podrían bastar. Los plazos cortos para presentar una pericia financiera de un cálculo de intereses sencillo en un Excel podrían bastar. Pero si tenemos un contrato de construcción complejo, un contrato que tiene pericias en demoras, pericias en quantum, en sobrecostos, una pericia técnica sobre si se hizo un material con las especificaciones técnicas y hay que ir a hacer ensayos en la refinería o en la planta, probablemente los plazos que prevé la ley o que prevén algunos reglamentos no serían suficientes. Bueno, el contenido de mi presentación de hoy es justamente ver en el arbitraje internacional qué tenemos en términos, primero, de reglas aplicables y luego cuál es la oportunidad de presentar la prueba pericial y, por supuesto, de contradecirla. Lo primero con respecto a las reglas aplicables es que si ustedes cogen los reglamentos de arbitraje internacional y buscan cuál es el plazo o la forma de presentar una prueba pericial, no van a encontrar nada. No hay un artículo que se llame de los peritos, no hay un artículo que se llame error grave en el dictamen, no hay ningún artículo como los que acabamos de ver en las presentaciones anteriores. En cambio, si encontramos artículos como los dos que ustedes tienen en la pantalla, que indican que el tribunal, tras consultar a las partes, emitirá las normas de procedimiento que regirán el arbitraje y conducirán el arbitraje siempre y cuando consulten a las partes, emitiendo órdenes procesales que se adaptan a las necesidades del caso. Entonces, la pregunta que uno se hace inmediatamente es, bueno, ¿y cómo o en dónde se encuentran esas reglas? Si no están en el reglamento de arbitraje, ¿dónde ponemos una regla sobre cuándo presentar las pericias? Y hay dos alternativas. La primera es en lo que en el arbitraje internacional conocemos como la orden procesal número 1. Ya volveré sobre esta orden en un minuto, pero la segunda opción es aplicar por referencia o por remisión algún reglamento probatorio reconocido en el arbitraje internacional, como podrían ser las reglas de la IVA sobre práctica de prueba,
en el arbitraje comercial internacional. Esas reglas las vamos a ver ahorita, algunas de ellas, pero prevén la oportunidad, el contenido, la forma de controvertir, la organización de la audiencia, etc. Les había dicho que volvería sobre la orden procesal número 1 y pues lo haré en este momento. Bueno, antes de eso, ¿qué nos dicen las reglas de la IVA sobre, perdón, me perdí un poquito, la presentación de prueba pericial? Nos dice: las partes podrán apoyarse en peritos designados por ellas como medio de prueba para materias concretas. El perito designado por una parte presentará su dictamen dentro del término fijado por el tribunal arbitral. Entonces, ¿cuál es ese término? Pues bueno, ese término suele pactarse en el arbitraje internacional, como les decía, en la orden procesal número 1. Y esa orden procesal número 1 suele ser precedida, el dictado de esa orden, por una audiencia preliminar o una reunión que, por ejemplo, en el reglamento de la CCI se llama Conferencia sobre la conducción del procedimiento, en el que las partes, como quien va a un restaurante o quien va a un sastre, le dice: yo quiero un caso hecho a esta medida. Yo tengo un caso complejo, tengo un caso en el que anticipo que necesito presentar muchos peritos, por lo tanto necesito por lo menos 3 veces. La otra parte siempre dice, la demandada va a decir: yo necesito 6, entonces bueno, hay un cierto tire y afloje y el árbitro toma en consideraciones las particularidades del caso y fija unos plazos tanto para los escritos como para la presentación de la prueba pericial. Les puse en pantalla un ejemplo que yo utilizo en las órdenes procesales número 1 y para comenzar les quiero mencionar el momento de presentar la prueba pericial. ¿Cuál es la oportunidad de hacerlo? Normalmente se establece un lenguaje como el siguiente: las partes podrán presentar declaraciones de testigos, las vimos en el ejercicio anterior, la declaración que estaba en la pantalla, o informes escritos de expertos sobre asuntos fácticos, técnicos o jurídicos. Estas declaraciones e informes serán presentados en las oportunidades previstas en el calendario procesal, es decir, con cada escrito. Y luego las partes escogen un calendario procesal, o proponen y el árbitro escoge. Y yo les puse en la pantalla un calendario bastante estándar en el arbitraje internacional. Es un calendario que tiene una demanda, una contestación, con cada una de ellas se ponen todas las pruebas, incluidas las pruebas periciales. Y luego hay un segundo intercambio de réplica y dúplica en las que las partes tendrán la oportunidad de presentar otro informe pericial, por ejemplo, para responder a lo que dijo el perito de la contraparte. He visto también, y se acostumbra en el arbitraje, por ejemplo, cuando hay demandas y reconvenciones que no guardan una relación tan directa, que por ejemplo se hacen calendarios simultáneos. Para ganar tiempo, cada parte presentará en un plazo su demanda principal con todas sus pruebas. Luego las dos partes, 60 días después, tendrán sus contestaciones con las pruebas respectivas y luego eventualmente se hace un segundo intercambio de escritos. ¿Y qué ventajas tiene presentar el dictamen pericial con los escritos en unos plazos como estos? Yo le veo 2 ventajas muy importantes. La primera es que los abogados podemos beneficiarnos mucho de la relación que tenemos con el perito. Podemos trabajar con el perito mientras vamos trabajando la demanda, podemos preguntarle al perito cuáles son sus principales observaciones y sobre esa línea ir direccionando nuestra demanda y, ¿por qué no?, ir direccionando nuestra estrategia jurídica. Es costumbre en el arbitraje internacional contratar a los peritos muy temprano y trabajar con ellos a medida que uno trabaja la demanda e ir, por decir así, enriqueciendo la demanda con las conclusiones que va acompañando el perito, y eso le permite al árbitro recibir la demanda con el peritazgo y tener, pues, no tener al abogado que va en carro y al perito que va en tren y luego tener que ver dónde los alinea al mismo tiempo. Y lo mismo para la contestación. Recibe la demandada la demanda con una pericial y el demandado puede presentarle la pericial a 3 o 4 candidatos a peritos, preguntarles cuáles son sus opiniones preliminares sobre la pericial y eventualmente contratar al perito que más experiencia tenga para responder a esa pericial concreta. 2 comentarios sobre esto y una recomendación. La recomendación es que cuando pacten un calendario como este, es importante prever una regla como la que ustedes tienen en pantalla, y es una regla que busca evitar que los abogados usen en la segunda ronda de escritos como una oportunidad para meter goles que no metieron en la primera, o como para meter sorpresas.
en el arbitraje internacional no nos gustan las sorpresas. Entonces, la regla que ustedes ven en la pantalla indica que las partes tienen que presentar con su demanda y con su contestación todos sus argumentos y todas sus pruebas, incluidas todas las periciales de las que pretenden hacerse valer. Y luego, en la segunda ronda, solo podrán presentar nuevos argumentos, nuevas alegaciones, pruebas periciales o testimonios para responder lo que dijo la parte en el escrito anterior. Eso quiere decir que si ustedes presentan un reclamo en su demanda que tiene 4 elementos, luego en su réplica solamente van a poder tratar las críticas que se hicieron a esos 4 elementos. Y la segunda ventaja, considero yo, es que este tipo de calendarios permite que los peritos tengan un cierto diálogo entre ellos. Presenta la demanda con la pericial y luego el perito de la contraparte lo rebate, pero al tener una segunda ronda de escritos, el perito de la demandante puede responder a la pericial de la demandada y puede decir, mire, yo presenté 7 argumentos, el perito de la demandada presenta 7 críticas a mi cálculo financiero, por ejemplo. Hay 3 críticas que yo acepto que son válidas y que voy a hacer unas correcciones en los cálculos y respondo a las otras 4 críticas de la siguiente manera. Y luego el perito de la demandada tiene la dúplica, la oportunidad de responder a la respuesta. Ese ejercicio dialéctico, en mi opinión, ayuda muchísimo a los árbitros y yo suelo verlo muy poco en procedimientos de arbitraje doméstico aquí y en otros lugares. Finalmente, un comentario es que suelo ver que hay mucha gente que critica que en el arbitraje internacional haya una relación entre el abogado y el perito, como que de algún modo eso afectaría la independencia del perito, pero la realidad es que un perito puede ser y mantenerse independiente teniendo contacto con las partes. Yo creo que acá el doctor Paz luego de pronto me criticará mucho sobre esto, pero la realidad es que en el arbitraje internacional es normal trabajar con el perito y los peritos, cuando son sofisticados y son honestos, le dicen al abogado, no, yo eso que usted me está pidiendo yo no lo puedo decir porque va en contra de la industria de la cual yo hago parte y mi credibilidad tiene un valor muy grande. Si sale un laudo que dice que yo dije una barrabasada, se me acaba mi reputación, yo no voy a decir eso. Entonces, bueno, para paliar esa crítica ha habido esfuerzos o ha habido normas como las directrices de la IVA que ustedes tienen en pantalla que prevén que no hay ningún inconveniente en que los abogados se reúnan con testigos y peritos y los ayuden a preparar sus declaraciones y sus informes. ¿Por qué lo digo? Porque yo he visto muchos contrainterrogatorios de abogados que no están tan experimentados en arbitraje internacional, que se demoran 40 minutos hablando con el perito, preguntándole cómo prepararon el informe y quién les ayudó, y de pronto logran establecer que el perito le mandó un documento en Word con el borrador al abogado y el abogado le devolvió el informe con algunos comentarios y track changes, y el abogado dice que gané el caso, demostré. Eso en arbitraje internacional francamente no tiene ninguna relevancia o no impresionará a los árbitros. Y les quería dar un ejemplo, creo que el tiempo me lo permite. No, ya me mostraron la cosita. Es un ejemplo de un caso público, CIADI, en el cual la demandante estaba demandando al Perú por la terminación de una concesión para explotar una mina. Entonces vean la utilidad que tiene poder presentar la demanda con informes periciales. En este caso, la demandante dice, mire, para ponerle un valor a la concesión que me quitaron, yo contraté 2 expertos, un experto de reservas que se llama RPA y un experto de cuantificación que es FTI. Y RPA hace un dictamen que ustedes lo tienen arriba a la izquierda, tienen el resumen de las conclusiones, en el que calcula que hay tantas reservas, que hay tanto mineral de reserva, el mineral tiene una dilución, es decir, se pierde una parte del mineral cuando se liquidifica para poderlo extraer, también calcula cuáles son los costos de extracción y los CAPEX, y con esa información, con la cantidad de minerales, el otro experto, que es FTI, hace un cálculo de flujo de fondos descontado. Utilizando toda esa información, la demandante presenta en su demanda una explicación jurídica de lo que hicieron los expertos. Pues bueno, todo eso no se podría hacer si el momento de la presentación de la pericial y de la demanda no coinciden. Y esto, francamente, para quienes han visto estos arbitrajes, ayudan mucho al tribunal, ayudan mucho a tener un pericial completamente técnico explicado por unos abogados en un lenguaje mucho más sencillo. Ahora, muy rápidamente voy a hablar de la contradicción en el minuto y medio que creo que me queda, y simplemente voy a decir que hay 2 formas de contradecir las periciales. Lo primero, como es obvio,
que la demandada o la contraparte presente otro perito que dice lo contrario. Y ustedes tienen en pantalla lo que contesta la República del Perú. La República del Perú dice que el cálculo de flujo de fondos descontado es completamente absurdo y que las reservas calculadas por los expertos están viciadas de errores insubsanables. Y para eso presenta dos peritos, uno para responder a cada perito del otro. Y entre esos peritos, así como los abogados, se inicia ese diálogo del que les hablaba. Y la segunda forma de contradecir el dictamen, pues obviamente es en el contrainterrogatorio. Ustedes vieron el ejercicio anterior tan claro e ilustrativo que hicieron los otros panelistas. Pues bueno, ese mismo ejercicio se hace con peritos. Yo les pongo en pantalla algunas recomendaciones. Se murió esto. Perdón. ¿Puedes volver al anterior, por favor? Algunas normas que son muy útiles en las órdenes procesales. La primera, pues obviamente el alcance del contrainterrogatorio, y el alcance del contrainterrogatorio de los peritos es mucho más amplio que el de los testigos. Uno de los testigos normalmente solo los puede interrogar sobre el contenido de su declaración testimonial y en algunos casos sobre documentos, por ejemplo, que el testigo firmó. Pues bueno, con un perito uno lo puede interrogar sobre absolutamente cualquier cosa que caiga dentro de su pericia y que obviamente que guarde relación con el caso, esté o no esté en su informe pericial. Esa regla ustedes la ven en el párrafo 42 de la Filmina. Y otra cosa muy útil, ustedes vieron que el interrogatorio directo que hicieron nuestros colegas en el ejercicio anterior era muy corto. Pues bueno, una regla que se ha venido utilizando mucho en el arbitraje internacional es permitir que en la audiencia los peritos tengan un tiempo que suele ser largo, 30, 40 minutos, yo he visto hasta una hora, para hacer un resumen de las conclusiones de sus pericias. Esos resúmenes son supremamente útiles para los árbitros, que obviamente ya leyeron los informes, pero les condensan y se los resumen, y también son muy útiles para el abogado que hace el contrainterrogatorio. Lo importante es pactar reglas del estilo de no meter nuevos argumentos o nuevos cálculos que no se hicieron en las pericias anteriores. Y finalmente, ya acabamos el tiempo, pero les quería comentar dos novedades que se están utilizando en el arbitraje internacional. La primera es lo que los anglosajones llaman el hot tubbing de los expertos, que es la posibilidad que tiene el tribunal arbitral de pedir a las partes que pongan a los peritos uno al lado del otro en la audiencia, y el tribunal empieza a hacerles preguntas dirigidas a los dos. Ahora conteste usted, la misma pregunta para ambos. Ustedes no se imaginan la honestidad con la que los peritos contestan esas preguntas, casi que cambian un chip, dejan de ser peritos de parte y se vuelven peritos del tribunal, y es un recurso bastante útil. Tristemente, para mi opinión, es muy poco utilizado en el arbitraje internacional. Yo creo que es porque a algunos árbitros les da temor, ya que son los árbitros quienes conducen ese interrogatorio y no es un verdadero cross-examination como el que veíamos antes. Y el otro recurso que está previsto en las reglas de la IVA, para concluir, es la posibilidad que tiene el tribunal de algún modo expropiar a los peritos de parte y volverlos peritos del tribunal. Los árbitros pueden, después de la audiencia o cuando lo consideren, decir: ok, ustedes me presentaron unos peritos para ayudarme, ahora yo quiero hablar yo con los peritos y ustedes no hablen más con los peritos, y pedirle a los peritos que hagan ellos cálculos o que hagan ellos ejercicios sobre la base ya de las instrucciones del tribunal y no sobre la base de las instrucciones de las partes. Ello me lleva a la conclusión de que el arbitraje internacional tiene una flexibilidad que permite adaptarse para cada uno de los casos, y que, bueno, gracias a ello hacemos parte de esa inmensa minoría del 23% o 76% que hacemos las cosas muy distinto, pero bueno, las hacemos a nuestra manera. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Felipe. Como lo anunciamos al inicio, y tenemos hasta las 6 para cerrar el panel y para hacer un espacio para preguntas, esta segunda ronda, doctores, va a ser apretada. 3 minutos máximo, quizás para cada uno, en el mismo orden en que intervinieron al inicio. Recuerden que pues, es para pronunciarse sobre las participaciones que ya se escucharon. Muchas gracias, doctor Paz. Muchas gracias, doctora Laura. Simplemente para complementar el tema de rechazar la prueba pericial en cuanto a la ilegalidad, esto es que no cumple con los requisitos formales. Se nos pasó la ley 1673 de 2013,
donde dice que el experto debe estar en el Registro Nacional de Evaluadores, y este sí es un requisito necesario para la admisión de la prueba. Y el decreto 554 de 2014 es clarísimo en decir que el perito no va a determinar el daño emergente, el lucro cesante, e incluso fue mucho más allá el legislador que estableció el daño moral, que los señores jueces no les gusta que un perito determine el daño moral porque piensan que le quitan el poder al juez. Y yo pienso que no le está quitando el poder al juez ese decreto, le está diciendo, va a tener usted un experto que le va a cuantificar ese daño, y usted en última, señor juez, como director del proceso, el que va a determinar realmente cuál es la cuantificación. En mi sentir, la falta del registro en el Registro Nacional de Evaluadores, yo considero que hace la prueba ilegal. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Superior de Cali donde un abogado aporta la prueba pericial en la justicia ordinaria, se lleva a cabo la contradicción, llega al tribunal y el tribunal revoca la sentencia, pero va un poquito más allá y dice: usted, señor apoderado del demandante que aportó la prueba pericial con un perito que no estaba en el Registro Nacional de Evaluador, usted, señor apoderado del demandado que permitió que se aportara la prueba con un perito que no estaba en el Registro Nacional de Evaluadores, y usted, señora juez, que permitió que esa prueba formara parte del proceso, ordeno la compulsa de copias a todos, a la Fiscalía y a la Comisión de Disciplina. Esa es una sentencia del doctor Flavio Córdoba, del Tribunal Superior de Cali, en la Sala Civil, donde hizo eco de la 1673 de 2013, independiente de la sentencia del doctor Tejero, donde dice que los requisitos precisamente de la prueba pericial lo vamos a mirar al final, que no rechace si le falta un documento, como la doctora Adriana dijo, si le falta un documento pídeselo que la llegue, pero no rechace la prueba. Pero en este Registro Nacional de Evaluadores sí considero, y esta pues la del Tribunal de Cali, donde me parece a mí que exageró un poquito la sala, el ordenar la compulsa de copias a la Fiscalía y a la Comisión de Disciplina, al abogado por aportarlo, al otro por permitir que lo aportara, y a la juez por no darse cuenta que no se podía aportar. Entonces, pero al menos hay una providencia que se refiere a la 1673 de 2013, que es aquella como la ley 527 del 99, que uno escucha es que ahorita estamos en la virtualidad y en los medios electrónicos, allá estaba en la ley 527 del 99, que no la conocíamos, era otra cosa, ya se decía que no se le restará valor probatorio al mensaje de datos, y que había que hacer, imprimirlo y aportarlo, no más. Y ahí lo trajimos al 247 del Código General del Proceso. Entonces yo creo que hay profundamente que son esas leyes ahí que están dispersas, pero que realmente es una exigencia para la validez de la prueba pericial. Muchas gracias, doctor Paz. Doctora Adriana, ¿tiene micrófono ya? Doctora Adriana, en uso de la palabra. Bueno, respecto de lo que señaló el doctor Carlos, creo que pues ya estaría superado. Me sorprendió mucho que existiera todavía respuestas que todavía consideren que el dictamen pericial de parte no es admisible dentro del trámite arbitral. Siempre he sido de la tesis y creo que hoy en día estaba casi que superado el punto, que son dos modalidades de dictamen pericial admisibles dentro del trámite arbitral, que simplemente en el artículo 31, a pesar de que hay una remisión a todos los aspectos probatorios del Código General, se trató el dictamen pericial de perito nombrado por los árbitros de manera especial sobre la base que en el Código General del Proceso desapareció, digamos, como peritaje usual. Sigue existiendo en aquellos casos en que el juez lo decreta de oficio, pero simplemente por cuestiones que demostraron que ese dictamen en justicia ordinaria era el que determinaba que los procesos fueran interminables, que fuera prácticamente, como lo vio una vez alguien, un vía crucis desde la mismo conseguir el perito que se posesionara y que rindiera su dictamen en término. Esas fueron, digamos, las consideraciones que determinaron el punto, pero considero que los dos dictámenes son admisibles a elección de la parte que pretenda hacerse valer de cualquiera de ellos, y
y que cada uno se rige por las normas específicas, el de parte por el Código General del Proceso y el de perito nombrado por el árbitro por el artículo 31, que si bien tiene algunos vacíos que entiendo se debieron a que las normas a las que remitía el artículo 31 desaparecieron del Código General por la comisión redactora que funcionó después de que ya estaba listo el estatuto, es uno de los temas que incluso se está mejorando en el proyecto que se ha presentado a consideración del Congreso. Con respecto al tema que trata el doctor Julio, coincido que la objeción por error grave no ha desaparecido, sigue siendo una de las posibilidades de contradicción clarísimas de un dictamen pericial. Sí, evidentemente ese trámite eterno de objeción por error grave pues, es el que desaparece, y confieso, doctor Julio, que hasta ahorita que lo oigo, yo era la tesis que la oportunidad para ejercer ese derecho de contradicción para objetar por error grave un dictamen era el mismo para pedir un dictamen de contradicción y o pedir el interrogatorio del perito, pero sobre la base de que el error grave va más allá de simple contradicción de las conclusiones de un dictamen, sino que afecta ya el objeto mismo del dictamen y que tiene unas consecuencias distintísimas de exclusión, incluso en caso de prosperar. Considero que hasta los alegatos, hoy ya he hecho para atrás lo que venía pensando, podría incluso alegarse esa objeción por error grave, que finalmente ya será un punto que se considerará de manera preliminar antes de fallar, sobre la base que pues de prosperar simplemente ese dictamen no podría ser valorado ni apreciado por el juez. Esos serían mis temas. Muchísimas gracias, doctora Laura. Muchas gracias, doctora Adriana. Doctor Julio, adelante. Sí. Tal vez algunas reflexiones más de índole práctico. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Más de índole práctico que legal sobre el tema de si bajo el régimen de la ley 1563 y concretamente el artículo 31 se puede o no se puede aportar el dictamen de parte. Creo que todos los aquí presentes, los que hemos estado en foros donde se discuten temas de arbitraje, hemos escuchado que el arbitraje es un animal distinto al proceso judicial en cada jurisdicción, y que dentro de las bondades del arbitraje está la celeridad, la economía, cierta flexibilidad en las formas de hacer las cosas. Nosotros, luego como jurisdicción, nos preciamos, y yo estoy convencido que eso es así, de haber hecho un esfuerzo enorme en el sentido de avanzar en nuestra legislación para hacerla más moderna, más adaptada a esos principios que todos conocemos y reconocemos en la institución arbitral. A nosotros no se nos puede olvidar quién es el destinatario finalmente de todo eso de lo que estamos hablando. Son las partes que están involucradas en un contrato o que firman un compromiso y que finalmente quieren que les resuelva una justicia, llamémosla especial, con ciertas condiciones particulares. Yo me pregunto, si uno le dice a un señor extranjero o incluso local, oiga, es que en Colombia, en nuestra jurisdicción que nos preciamos de ser pro arbitraje, resulta que sí, usted como parte puede, en un proceso judicial, tener un dictamen de parte, pero resulta que en el arbitraje está proscrito. Yo francamente no concibo un arbitraje en un contexto de esos y lo veo francamente como un retroceso. Segundo argumento de índole práctico. Todos sabemos que hay arbitrajes hoy en día muy sofisticados. Simplemente hagamos referencia a contratos que tengan que ver con las nuevas tecnologías o algunos contratos también de infraestructura realmente sofisticados. Permitirle a la parte en el contexto de un arbitraje doméstico que pueda acudir a un verdadero experto, también ayudarle a los árbitros, porque sé que los árbitros a veces pasan dificultades cuando es petición de parte que se decrete la prueba de conseguir ese experto idóneo. ¿Por qué no permitirle a la parte tener esa posibilidad de buscar al verdadero experto que realmente le lleve al tribunal ese conocimiento reflejado en un dictamen pericial? Vía está prohibido, no se puede, está desterrado el proceso arbitral. Creo que flaco servicio le presta a todo lo que el arbitraje representa. Y finalmente, recordando lo que decían los romanos, derecho estricto y justicia máxima,
Yo creo que no permitirle a la parte poderse valer de una prueba tan importante y que ella misma la prepare y la construya, lo decía el doctor Juan Felipe, yo creo que a nosotros nos aplica acá. ¿Por qué la parte no puede hablar con el perito? ¿Por qué no lo puede informar? ¿Por qué no puede tener interacción? Eso es suponer la mala fe, pensar que porque esas cosas ocurren el dictamen va a estar viciado. De nada, para eso es el ejercicio de contradicción que se hace en el interior del proceso arbitral. Entonces mis reflexiones son a que yo por lo menos no consigo un proceso arbitral en el que desde el día 1 ya voy a hablar con la parte, el cliente de la parte les debe dar esa posibilidad. Gracias, doctor Julio. Doctor Juan Felipe. Yo para terminar, estaba volviendo a ver las estadísticas y vi que de las encuestas que hicimos, y vi que de 6 preguntas, excluyendo la mía, en solo 3, la mayoría estaba por encima del 50%. Eso quiere decir que si esto fuera el sistema electoral colombiano, habríamos tenido que hacer segunda vuelta para 3 de las preguntas. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque estamos hablando de preguntas de carácter procesal. Y estamos hablando que en esta sala están los mejores abogados del procedimiento arbitral colombiano, que son ustedes. Quienes redactan las normas y quienes las aplican tienen que ofrecerle a los usuarios certeza y previsibilidad. Y si no estamos de acuerdo en la mitad de las preguntas sobre cuál sería la respuesta, tenemos un problema. No sé si el problema es que la norma está mal escrita, o no sé si el problema es que no nos gusta la norma y quisiéramos que la respuesta sea otra, pero lo que sí les puedo decir, y me siento aquí como alguien que vende enciclopedias vendiéndoles el arbitraje internacional, la ventaja del arbitraje internacional es que nosotros podemos reescribir las normas y podemos hacerlas a la medida de la disputa y no tener estos problemas de interpretación de normas procesales. Muchas gracias, doctor Felipe. Y pues respetando y lo que ya nos habíamos anunciado, le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Anne, que tiene una pregunta, y hay otra pregunta en el auditorio. Trataremos de responderlo lo más concreto posible para no pasarnos del tiempo previsto. Adelante, doctora Anne. Gracias, Laura. Brevemente tengo 2 comentarios y una pregunta. Un comentario para el doctor Julio y la nueva posición de la doctora Adriana sobre la posibilidad de objetar en el alegato de conclusión. Yo no estoy de acuerdo por el principio de contradicción, es decir, lo ha mencionado Juan Felipe, y yo sí quisiera que en arbitraje nacional adoptáramos la práctica de no sorprender a la contraparte, es decir, la otra parte tiene que tener la posibilidad de contradecir o controvertir el argumento nada menos tan grave de una objeción al dictamen pericial. No puede ser, yo creería que yo como árbitro, así sea bastante convincente el tema de la objeción, decretar es decir, desechar una prueba tan importante que solamente se ha atacado en el alegato de conclusión, me parece grave, porque para mí atentaría directamente al derecho de defensa. El otro comentario en relación con el Registro Nacional de Evaluadores, yo considero que es un retroceso para el procedimiento en general. Hay peritos que no son de profesión peritos, sobre todo en los arbitrajes complejos y sofisticados que mencionaba el doctor Julio, y entonces descartar la posibilidad de valerse de un perito que es un experto pero no es de profesión perito, porque no se le ocurre a una gran firma que hace, no sé, gerencia de proyectos de construcción internacional, pues inscribirse en el Registro Nacional de Evaluadores de Colombia. Me parece que deberíamos tratar de darle alguna interpretación o de cambiar la norma, por lo menos para el arbitraje, porque es una restricción que probablemente se hizo para defensa del gremio de los evaluadores, no sé con qué propósito, pero me parece que a nosotros nos perjudica. Y la pregunta que tengo para el doctor Juan Felipe es, decía la posibilidad de que los árbitros se valieran de los peritos en arbitraje internacional para hacerles preguntas. Mi pregunta es, ¿en qué momento las partes tendrían la posibilidad de controvertir esas nuevas conclusiones o esas conclusiones adicionales o de puntos adicionales que no se presentaron en los otros? Y también a propósito de lo que mencionaba el doctor Juan Felipe, mire que mi percepción es que a pesar de que en arbitraje internacional no hay un procedimiento estricto, me parece que hay mucha previsibilidad sobre el comportamiento de las partes y de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Es decir, creo que la práctica es tan reiterada que a nadie se le ocurre innovar, hacer cosas que
un poco, no sé si es por etiqueta o por práctica o por el susto de que un árbitro simplemente no se la valga, porque es que eso no se hace. Entonces, simplemente es una percepción que no sé si está equivocada, y quería saber su opinión, doctor Merizar. Bueno, en sentido estricto, si el árbitro o el presidente o el tribunal al final de la audiencia le dice a los peritos, quiero que ahora le mandan una carta a los peritos, obviamente se la mandan a las partes y ellos a los peritos, diciendo quiero que me ayuden a calcular cuáles serían los daños si solo tenemos en cuenta los elementos A, B y C, la tasa de descuento sería tanto y el CAPEX y el OPEX sería esto, pero para mí tribunal es difícil hacerlo, quiero que ustedes lo hagan por mí. Sería como una pregunta que hace el tribunal al final de un contrainterrogatorio que las partes luego no tienen nada que contestar. Ahora en el arbitraje internacional estamos viendo, en razón de varias sentencias de anulación, lo que en arbitraje llamamos el due process paranoia. Nos da la paranoia de que nos van a anular nuestros laudos. Entonces lo más probable es que un presidente prudente luego le daría a las partes la oportunidad de pronunciarse por escrito sobre lo que manden los dos peritos. Porque los dos peritos tienen o que ponerse de acuerdo o mandar ellos cada uno su posición, obviamente sin poder reunirse con los peritos, porque una vez que el tribunal los absorbió en su foro, ya no pueden tener contacto con las partes. Comentario para reaccionar a la doctora Marí. No. Y me place volver a coincidir con usted, doctora Marí. No nos veíamos desde antes de los tiempos del COVID. Varias cosas. Primero, en cuanto a la oportunidad, tal vez como argumentos para plantearle, doctora Marí, serían los siguientes. Fíjese que la norma está diseñada, y cuando digo la norma del Código General del Proceso, que en mi opinión por revisión debe poder aplicarse a la ley arbitral, le señala a los árbitros o al juez que el tema de la objeción se resuelve en la sentencia o en el laudo. En el caso concreto de un proceso arbitral, los árbitros lo resuelven en el laudo. Lo segundo, la oportunidad para ejercer la contradicción del dictamen, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de que la parte contra quien se aporta el dictamen pueda pedir que se lleve al perito a una audiencia para ejercer el contrainterrogatorio o aportar un dictamen de contradicción. Es justo o no justo, es mucho antes del alegato. Mencioné que algunos tratadistas se han aproximado al tema mencionando que la contradicción puede ser difusa y que eso entiendo yo que tiene el significado de ser un poco transversal y que por eso lo pueden hacer en el alegato de conclusión. Aquí un matiz de mi parte que tal vez no lo mencioné. Por supuesto, y estoy de acuerdo con usted, no se trata de que sea la oportunidad para sorprender a la parte, a la contraparte, a los árbitros y a todo el mundo con un nuevo escenario de objeción-contradicción, sino que prevalido esas oportunidades previas que ya tuvo la parte vía el interrogatorio en la respectiva audiencia o vía su contradictamen, llamémoslo así, pueda aprovechar esa última oportunidad de interlocución para, repito, prevalido ese ejercicio previo, poder en su alegato presentar, antes de que se profiera el tribunal con el laudo sobre una decisión al respecto, pues no volver a presentar, pero presentar los argumentos de contradicción y de objeción al dictamen. Esa es como la idea que tengo respecto a lo que mencioné de esa oportunidad. Hay una segunda y tercera pregunta y lamento pues decirles que no podríamos tener espacio para más, para no extendernos en la jornada y para que no se desocupe el auditorio. Entonces, doctora, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Va la pregunta dirigida al doctor Julio, y es que, dada la posibilidad para que se pueda presentar una objeción por error grave al dictamen hasta la audiencia de alegatos de conclusión, estaba pensando si el tribunal determina que definitivamente y evidentemente el dictamen, tiene un error sobreevidente, gravísimo, que afecta, digamos, su validez y trascendencia probatoria para decidir el caso. No sé si puede haber la posibilidad y sea válida, legal, que el tribunal pueda dictar de oficio una prueba, de alguna forma excluyendo el dictamen que está incurriendo en el error, y supla oficiosamente ese dictamen con una prueba de oficio de parte del mismo tribunal. Lo digo porque el año pasado se suscitó esa controversia en un dictamen, me reservo las partes, en un pleito, en la Superintendencia de Sociedades, que en funciones jurisdiccionales, digamos, alejado del trámite arbitral, pero luego de escuchadas a las partes en alegatos de conclusión,
siendo que los dictámenes se les restaba validez, dictó un dictamen pericial de oficio, ¿sí? Pues digamos para tener la prueba del quantum de la indemnización de perjuicios. No sé si ese caso podría pasar en el tribunal arbitral, y si eso fuera válido y tuviera fundamento legal. ¿Qué es lo que yo creo que haría si fuera árbitro? Ya dije que al final el tribunal, los árbitros resuelven el tema de la contradicción del dictamen y concretamente de la objeción en su lado, ¿correcto? Por otro lado, los árbitros tienen, como los jueces, la facultad de decretar pruebas de oficio. También hay un principio que todos conocemos de que un juez, un árbitro, debe procurar que prevalezca el derecho sustancial sobre lo procesal, la sustancia sobre la forma. Dicho esto, y creo que cada caso en particular debe analizarse con mucho cuidado, porque también creo que uno no puede desbalancear, digamos, la relación que hay en el proceso arbitral según el ejercicio que haya hecho cada una de las partes, porque con eso creo que hay que tener mucho cuidado. Pero en el supuesto hecho que tú planteas, yo creo que si el tribunal considera que se justifica practicar la prueba de oficio para tener una certeza absoluta sobre la idoneidad de ese dictamen que se está objetando, lo puede y lo debería hacer. Y luego tomar una decisión al final, cuando profiera su laudo, sobre lo que ocurrió respecto a ese dictamen. Es lo que yo haría. Repito, cada caso en particular, por todos aquellos principios que acabo de mencionar. Y la última pregunta, doctora, adelante. Para el doctor Paz. Asumiendo que pues, usted no es el único que sostiene su posición sobre la validez de los peritazgos dentro del arbitramiento y que por lo tanto eso representa un riesgo para que litigan arbitraje, que presenten peritazgo y no se lo admitan por el motivo que sea, porque el perito no está registrado en el Registro Nacional de Evaluadores, porque le faltan requisitos, porque no es admisible en el arbitramiento, pues pienso al final del proceso los árbitros tienen un acervo probatorio para cuya valoración tienen libertad plena, y esa es una decisión de los árbitros. Pueden valorar más un documento que un testimonio, pueden descartar un peritazgo. Pues es mucho mejor simplemente no presentar peritazgo, solo presenta el peritazgo como la opinión escrita de un experto, y eso nos lleva al ámbito que describía el doctor Virizalde del arbitraje internacional. Si la contraparte quiere contradecirlo, pues presenta otro tanto, o lo cuestiona con un peritazgo si quiere tomar el riesgo. Pero seguir el camino que usted propone simplemente es llevar a la eliminación de los peritazgos, que es un riesgo para quien los presenta. O sea, cuando yo presento como prueba de un experto, estoy eliminando la oportunidad de contradecir el peritazgo. Es a favor mío que está funcionando. Entonces, pues yo no presento peritazgos, me salto el peritazgo y consigo el mismo resultado presentando la prueba de un experto. No sé usted qué opina, doctor. Si yo pienso sobre ese punto, la Corte Suprema de Justicia vía tutela. Existen 3 sentencias. Hay una sentencia del doctor Luis Alonso Rico Puerta, donde en mi concepto aplica erradamente la norma arbitral internacional. Allá es más flexible, allá los árbitros internacionales, como el doctor Juan Pablo hemos hablado mucho de temas, ya son muy flexibles. Es un tema bueno para los árbitros internacionales y me parece, no estoy en contra de ello, pero estamos en el doméstico. Entonces, esa sentencia, el doctor Alonso Rico Puerta dice, claro que sí se puede, y menciona, creo que es el artículo 78, que eso es internacional, nada que ver con el doméstico. El doctor Tolosa dice, no, un momentico, vamos a la 1563, y aquí se aplica el peritaje de la 1563, y hay una que dice, al fin y al cabo los árbitros verán qué hacen, que pues esa pues ni menciono el ponente. Y ya los árbitros verán qué hacen, no verán qué hacen. Aquí hay una norma, ¿por qué no utilizamos los árbitros? Que es que hay varios rechazos cuando dicen que el árbitro es juez. No, que el árbitro no es juez, porque nosotros queremos tener una categoría diferente, pero nos aplica la norma. Entonces apliquemos el artículo 42. ¿Por qué no le decimos a la parte, oiga, ese escrito que me está presentando no se lo puedo valer como un peritaje? ¿Usted quiere demostrar los perjuicios con ese documento escrito? Pídame un peritaje. ¿Está haciendo algo malo el panel arbitral? Considero que no. Está utilizando el poder de dirección que tiene el árbitro. Y yo creo que hay que seguir la norma. Hierra quien cree que un proceso se puede llevar a cabo sin los procedimientos establecidos. Dio la Corte Constitucional en sentencia C091 al 95. Es que qué mejor yo saber las reglas del juego. Cuando yo voy a jugar ajedrez, yo sé
dónde mueve el alfil, cómo mueve el peón, pero si en cada momento en el proceso arbitral es la decisión del árbitro porque tomó la decisión, ¿sí? Por eso no se ha cambiado la prueba testimonial. Es que no puede llegar el juez de un momento a otro, te quiero citar a Pedro o a Juan, si lo ha mencionado, cítelo. Dar esa libertad. Ahora, lo de los peritos yo estoy de acuerdo, pero es que si vamos a los antecedentes de por qué se quitó la prueba pericial en la vía ordinaria, nombrando peritos de la lista de auxiliares, bien lo dice el maestro Jairo Parra, fue la corrupción. El único motivo fue la corrupción. Antes habían 2 peritos, trabajaba uno y el otro cobraba también. Entonces en la 794-2003 digo, vamos a quitarle el problema, un perito, cualquiera que sea la cuantía, y ese perito 100.000 pesos le fijaba al juzgado, iba donde el demandante y le decía 100.000 pesos, pues es muy poquito, doctor, usted me da 500. Yo le decía, no, ¿cómo le ocurre? Si son 100.000 pesos, ¿yo qué le voy a decir a mi cliente? ¿Dónde sacar los otros 400? Se iba para donde el demandado. Y el demandado le decía, pero por supuesto, mijo, no le doy 500, le doy 1.000.000. Y la experticia pedida por uno era en contra. Entonces la decisión que tomó es, quitemos los peritos de la lista auxiliares de la justicia. En el internacional lo que dice el comisario es muy cierto. O sea, pues se garantiza la idoneidad de ese perito y él le da temor que lo excluyan de esa lista, que pierda credibilidad. Aquí en Colombia, o sea, es como que usted hoy se pretende quitar el poder. No, pero es que en Estados Unidos se hace. Es que claro, yo no puedo parar frente a la Corte de Estados Unidos a decir que soy el abogado de Juan Pablo Cárdenas sin serlo. Me voy para la cárcel. ¿Aquí qué pasa? No va nada. O sea, quitar el poder es bastante. O sea, yo creo que no estamos todavía para obviar la ley, sino cumplir la ley, los procedimientos, que es la efectividad del derecho sustantivo, pero respetando la norma, pienso. Entonces estaríamos de acuerdo en que eliminemos los peritos, simplemente los presentamos como un documento de un experto. Claro, doctor, porque es que yo no sé por qué se dice que no hay peritos idóneos para que rinda esa experticia si las cámaras de comercio están obligadas por el Código de Comercio a tener una lista de auxiliares idóneos para que rindan experticia. Ah, me dirán, no, pero es que las cámaras no lo hacen. Pero si entonces si seguimos con esa misma cosa, es que como no se hace, pues no se aplica la ley. Pero si nos vamos a la ley 222 del 95, dice, ojo, en determinadas materias Cámara de Comercio tengo una lista de peritos idóneos. Y debe tenerla. Exíjale al centro de arbitraje que tenga esa lista. Y de allí, pues hombre, la garantía es el centro de arbitraje, ¿sí? Que me haga esa lista. Yo pienso que tenemos que estar allí y hay peritos muy valiosos. Y si usted toma un perito de un centro de arbitraje, Cámara de Comercio, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, hombre, usted le da una seguridad. ¿Usted por qué lleva una conciliación a un centro de conciliación de las cámaras de comercio? Por tranquilidad, por su tranquilidad para su cliente, de las personas idóneas, los profesionales que le van a presentar. Yo creo que tenemos que empezar en el punto de nosotros y hay muchos peritos muy buenos. Usted, doctor, muy amable. Primero, muchas gracias al extraordinario panel, pero no me resisto a hacer un par de comentarios porque los temas son muy interesantes. Lo primero, recordar que la ley en materia de pruebas, dice la ley 1563, que se aplica al Código Penal del Proceso. Y por eso una forma de conciliar lo que la ley dice en materia de prueba pericial, la ley 1563, como decía Adriana, es recordar que esa norma se escribió cuando estaba vigente el Código de Procedimiento Civil y por eso partía la base de un perito nombrado por el juez. Pero como que hay que aplicar el Código Penal del Proceso, la solución más fácil es entender que las dos formas de prueba conviven. Respeto mucho el 45.5, pero me parece que las dos pruebas pueden convivir y además es conveniente que así sea, por una razón que es la siguiente. Al escenario arbitral llegan muchas entidades públicas y las entidades públicas vienen de una legislación que es el CEPAC, en la que conviven los dos tipos de pruebas y eso no es caprichoso, es que las entidades públicas tienen problemas para contratar expertos y por eso es lógico que la ley les haya permitido pedirle al juez contencioso que nombre un perito. Entonces esa norma en el fondo terminó teniendo una virtud que permite que convivan los dos mundos. Bueno, es un primer comentario. Lo otro, unirme a la doctora Ani en la crítica al sistema de calificación de los peritos, el registro de evaluadores. Y aún más,
yo tuve un proceso bastante complejo. Tan complejo que los peritos venían unos de Europa y unos de Estados Unidos. Y el problema era el siguiente, era un problema de ingeniería. Y de acuerdo con la ley colombiana, si uno la aplica estrictamente, solo pueden ser peritos en Colombia, ingenieros titulados en Colombia. Entonces los mejores expertos del mundo, porque eran los mejores expertos del mundo, técnicamente no podían ser peritos en Colombia. Se tuvo que darle valor de informe a esos dictámenes, que eran verdaderos dictámenes, mucho mejor de lo que podría haber hecho un experto colombiano. El registro de habladores, yo creo que se quedó para otra cosa y terminaron extendiendo procesos judiciales. Creo que ahí sí, creo con Ani, que hay que abrir la puerta a que cualquier experto de cualquier parte del mundo pueda presentar el dictamen y será el juez el que valore si sus títulos de idoneidad son suficientes. Porque lo que tenemos es una cosa absurda, que los mejores expertos del mundo no sirven, porque no han sido ingenieros graduados de una universidad colombiana, pero sí de las mejores universidades del mundo. Además, eran unos expertos que habían diseñado programas informáticos para controlar calidad de estructuras. Eran los que sabían cómo se caían las estructuras, y sin embargo no podían ser peritos en Colombia. Una cosa adicional. Pero en todo caso, lo que sí está pasando, pero muchas veces no se ve, es que muchos árbitros están tratando de incorporar las prácticas del arbitraje internacional, y eso es muy bueno. Las conferencias de peritos ya se están practicando en el arbitraje local. Los árbitros locales ponen a los dos peritos en la audiencia a oírlos al tiempo y a contradecirse, a ver finalmente si logran aclarar dónde está finalmente la diferencia, por lo menos para tener claro hasta dónde la pueden reducir y ahí tomar la decisión. Entonces, es muy importante oír la práctica internacional porque nos enriquece, y la verdad es que la ley arbitral es muy generosa porque permite, creo yo, en buena parte incorporar todas las reglas. De todas maneras, muchísimas gracias a los panelistas, sus aportes fueron extraordinarios, y a ustedes por su presencia. El congreso mañana es puramente virtual, pero los esperamos todos en la virtual.